Y en este momento hacemos contacto con Ramiro Rivera, analista político, para que nos pueda comentar un poco sobre todo lo que ocurre en nuestro país. Ahora que ya algunos asambleístas de UNES han revelado uno de los propósitos que parecía estar oculto durante varios días desde que inició este paro nacional, aun cuando el gobierno inicialmente ha cedido a uno de los pedidos adicionales a la lista de 10 que hizo la CONAIE. Este pedido ha sido traicionado visiblemente en las calles y se ha generado violencia que no para en nuestro país y preocupa a todos. Doctor Rivera, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Fausto. Lo que sucede para el Ecuador es una tragedia. No es la primera, no será la última. La historia del Ecuador está repleta de incidentes, de episodios, de convulsiones, de crisis. En esta etapa democrática fueron destituidos 3 presidentes de la República por los golpes de la calle, un presidente secuestrado, como 6 presidentes en menos de 10 años, 4 presidentes de la Asamblea destituidos, un 5º que renunció. Esa es la historia. Es que en el fondo del problema, me parece, Fausto, que está el problema del diseño del sistema constitucional. No tiene sentido un sistema donde en una primera vuelta los electores votan por unos, en la segunda vuelta votan por un presidente con un plan de gobierno, pero los primeros quieren que sus planes de gobierno los implemente el otro o quieren votarle del gobierno. Ese es un elemento. El otros 2 elementos que tiene el Ecuador es que primero sufrimos las consecuencias de una década de desmantelamiento de la fuerza pública, una fuerza pública débil y diezmada, porque ese gobierno tomó la opción de cohabitar con el narcotráfico y la delincuencia y quería destruir la institucionalidad, a lo que se suma la presencia del narcotráfico. Yo creo que es evidente que el señor Issa no está solo. El señor Issa está acompañado de su intransigencia, de su fanatismo. Él no cree en la democracia. Él ha dicho que es un revolucionario, que la revolución tiene que hacerse por los medios violentos, que el Estado es un Estado burgués, que la fuerza pública es instrumento de la clase dominante, que la sociedad que vivimos es una barbarie y que la civilización será el comunismo indoamericano. Es marriateguista, es guevarista, y algunas de las prácticas que aparecen aquí espontáneas no lo son, Fausto, son preparadas, son planificadas. ¿Cree usted que aquí hay una hoja de ruta, un guión bien y perfectamente planificado desde hace varios días, seguramente meses, con todo lo que está ocurriendo? Sin la más remota duda. Esta era una guerra avisada. Y lamentablemente, si bien no es el momento de enrostrarle al gobierno los errores, ha cometido muchísimos errores. Un gobierno no puede ser viable sin cultivar una base social de apoyo. Un gobierno no puede ser viable si es que no hay una representación y un trabajo en la base social. Porque para el señor Issa y unos cuantos líderes fanatizados le es rituable y rentable la tragedia y la miseria del mundo indígena. Porque dígame usted, ¿cuál de los planteamientos o en esta última fase de la historia, dígame qué dirigente indígena ha planteado una solución específica, viable en política social en sus comunidades? No, ha sido el caciquismo, ha sido el clientelismo y ha sido un populismo etnocéntrico donde se vende el odio al que tiene o el odio al mundo mestizo. Y 30 años de movilizaciones, 30 años de paros en donde la dirigencia se ha mantenido intacta y las soluciones nunca han llegado. Los que han cambiado de vida son los líderes. Y no quiero decir todos, porque en Pachacute y en el mundo indígena han habido líderes honorables y honestos. Luis Macas, por decirle, la doctora Nina Pacari, por decirle, Lourdes Iván, por decirle. O sea, sí hay líderes sensatos,
pero este momento están gobernados, presionados y combinados por el fanatismo, por la testadurez y por el radicalismo extremo del señor Issa. El señor Issa es el que manda, el señor Issa es el que los tolera. Issa sabe que le está haciendo un enorme daño al país. ¿Y qué es lo que quiere este momento? Someter al gobierno. ¿Y sabe qué, Fausto? No hay que ser adivinos, simplemente tener un poco de sentido común. Me parece que ellos quieren ir contra Lasso. De lo que conozco, de lo que se informa, habrían diálogos en donde solamente lo que estaría pendiente es cómo se reparten la torta. Estarían buscando destituir tanto al presidente como al vicepresidente y encontrar un gobierno interino que reparte el país como una torta durante un año y medio, y ahí se pacifican. Porque hay que dialogar, se debe dialogar, buscar una salida al diálogo. Pero usted sabe, y para cualquier persona sensata y madura sabe, que el diálogo solo es posible cuando las partes están dispuestas a escuchar a la otra parte, cuando están dispuestas a hacer concesiones, a hacer renunciamientos. Fíjese usted en el discurso que usted mismo pasa de un fragmento en la Casa de la Cultura del señor Issa. El señor Issa dice, tenemos 10 puntos y punto. Dígame usted en qué parte del mundo puede operar donde un grupo minoritario con enorme capacidad destructiva pretende someterle al Estado. Y por eso no cabe. Y por eso hablamos en todo momento de estas demandas, condiciones que ha puesto el movimiento indígena. ¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo ya en estas últimas horas? Se había visto el paro nacional inicialmente con el cierre de carreteras, ya en lo que ha detonado en el sector céntrico, principalmente de Quito, en algunas carreteras, en algunas comunidades, gobernaciones que hemos visto tomadas, destrozadas, militares atacados, policías atacados, ellos reclamando en algunos casos un supuesto exceso de la represión. Ha habido excesos como todo y que se castiguen como corresponde, pero ya se comienza a hablar. ¿El correísmo está detrás del movimiento indígena, detrás de la CONAIE, o van de la mano? Lo ha dicho el ministro de la Defensa. A veces creo que nos falta como ciudadanos comprender la fuerza de la palabra y de las palabras mayores, que en estos momentos de excepción, diríamos de tragedia, de dolor, de muerte, tienen que venir de la fuerza pública, porque un Estado sin fuerza coercitiva del Estado para hacer que se respeten las reglas, ninguna sociedad es viable. Este momento pareceríamos que estamos retornando a la Europa medieval. Aquí está el fanatismo del señor Issa, la impunidad del señor Correa, el retorno al poder, y están evidentemente los gigantescos intereses del narcotráfico. Si solo la droga, Fausto, decomisada en el Ecuador, a valor final y menudeo en Europa y en las calles de Nueva York y de otras ciudades de los Estados Unidos, cuesta más, está valorada en más que todo el presupuesto general del Estado. Estamos hablando de un poder que es tan grande o superior al del Estado ecuatoriano. Por eso este momento tiene que ser la presión de la sociedad, la presión de las instituciones, la presión de la iglesia, de las iglesias, de las instituciones, para forzarles a un diálogo. Pero fíjese usted la soberbia, la tenacidad y la terquedad del señor Issa, que a pesar de que está en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, las cámaras de la producción, los medios de la comunicación, actores sociales, los ha deslegitimado, diciendo que ellos no tienen por qué tener ningún rol aquí. Es que el señor Issa quiere colocarse al frente del Estado como el legítimo contendor del orden constituido. El señor Issa tiene una plataforma política, una plataforma de fanatismo ideológico, y quiere derrotar al gobierno nacional. Y aquí no se trata de defender a un gobierno que ha cometido enormes errores y falencias. Se trata de preservar el ordenamiento constitucional, la vigencia de las instituciones y la vigencia de las reglas. Sin reglas, Fausto, no hay sociedad democrática. Y lo que ha pasado aquí
Anoche, 17 soldados ecuatorianos gravemente heridos. Camiones ni siquiera en la guerra, pero ni siquiera en la invasión rusa a Ucrania, Putin ha respetado los callejones humanitarios. Ambulancias atacadas durante este paro, hospitales sitiados. Vimos el otro día en el Hospital San Francisco, en el sector de Carcelén, cuando vándalos se acercaron a atacar las instalaciones por la parte exterior. Impedir que una ambulancia pase y mueran los pacientes. Poner aceite quemado en el agua potable de los riobambeños. Agredir a un alcalde de sus propias filas. Ambateños. Es el imperio, yo diría, de la irracionalidad. Y cuando la masa se vuelve turba, hasta el líder de la violencia puede ser envuelto en llamas. Porque todo puede pasar, porque hay gente armada. Usted ha visto los videos de vándalos con escopetas con perdigones y centenares de policías heridos. Igual gente que protesta legítimamente heridos. Pero la protesta legítima no implica violencia. Mujeres, no niños, adultos mayores encabezando estas manifestaciones. Niños, mujeres, utilizados como escudos. Eso no responde a un mundo que quiera la humanidad, que respete el ordenamiento constitucional y que esté dispuesto a una convivencia. Es una pena y es un dolor todo lo que está sucediendo. Amanecimos también en nuestro país ya con algunos mensajes vía redes sociales, tweets en masa que han llegado por parte de los asambleístas de UNES, por ejemplo, Ricardo Ulcuango, Pavel Muñoz, Sofía Espín, Fausto Jarrín, Marcelo Holguín, ya planteando y han dicho que han puesto su firma para adelantar elecciones de acuerdo con el artículo 130.2 de la Constitución, poniendo el cargo a disposición, han hecho un copy-paste del texto y han montado en sus redes sociales. ¿Cuál es la lectura? Se va configurando el guión preestablecido, prefabricado desde el inicio del paro. Aquí no hay ninguna novedad, Fausto. La línea ya la puso Correa. Y el señor Correa hace algunos días dijo ya que vayan por la vía de la destitución. No hay voluntad para conciliar. No hay voluntad para sentarse en la mesa. No hay voluntad para superar esta conflictividad. Sin duda alguna, de manera inequívoca, van por la cabeza del presidente y del vicepresidente. Y si ese proceso avanza en la Asamblea, no creo pues que el presidente no le quede otra idea que instrumentar también el arma que la Constitución le otorga a él, es decir, la disolución del Parlamento. ¿Y eso qué sucederá? Que le traerá más convulsión al Ecuador. Perderemos muchísimo en imagen. Tendremos una economía paralizada. No habrá un centavo de inversión pública. Y lo que venga probablemente sea lo peor. Nunca los pueblos van a conquistar el bienestar por la vía del enfrentamiento, del antagonismo irreconciliable, de la conspiración o de la violencia. Una sociedad se asienta en la racionalidad, en respetarnos, en tolerarnos. Finalmente, ahora que ha pasado ya varias semanas desde que se cumplió uno de los primeros propósitos que parecía oculto inicialmente, pero que ya va revelándose como parte de este aparente guión, iban por Guadalupe Llori y lograron llegar por Guadalupe Llori. Se hablaba de una supuesta alianza entre Guadalupe Llori y el gobierno nacional. ¿Cree usted que esto era así o tal vez Llori se prestó para todo? La conducción de la señora Llori fue una catástrofe. El apoyo excesivo del gobierno fue un error. El tener ambivalencia en la conducción política es muy grave. La política no es un juego de niños, no es un juego de caprichos. Probablemente la política sea una de las actividades más complejas a las que se enfrenta un ser humano. O dialogas o no dialogas. Pero en un sistema presidencial, un presidente con solo 12 legisladores, sin conexión con la comunidad, sin políticas sociales fuertes y sostenidas y sin un manejo político acertado, puede terminar
como está sucediendo. Es decir, bloqueado en sí mismo, bloqueado al país con minorías intransigentes, fanatizadas, que buscan la salida de la violencia y no necesariamente la reconciliación o el acuerdo de los ecuatorianos, que debe ser el único camino que este momento formulan instancias de gran calidad y condición ética como es la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y los delegados de las otras corrientes religiosas e instituciones de la sociedad civil que valoran la paz, que extrañan la convivencia y que quieren una salida racional, humana, democrática y necesaria para el conflicto que vivimos. Así es, y precisamente, doctor Rivera, le agradecemos por estar con nosotros. Vamos de este momento a contactarnos con Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Doctor Rivera, gracias por estar con nosotros, gracias por su análisis en el contexto de esta paralización.